proseguimos con nuestra tarea de hacer rememoración de unos sucesos históricos demasiado importantes para la construcción de un país, cuáles fueron la gesta libertadora que derivó en la independencia de la Nueva Granada, que en esa época de 1819 estaba sojuzgada por el Imperio Español. Los historiadores somos bastante divergentes, a veces no coincidimos ni en la enumeración de los hechos, en la significación de los sitios, e inclusive podríamos decir que esa gesta libertadora de 1819, algunos historiadores han dicho que son los 80 días que cambiaron el mundo. Nosotros no podríamos ser tan pretenciosos en decir eso, pero sí podríamos decir que fueron 77 días si tenemos en cuenta el momento de la partida del Ejército Libertador de Mantecal. Si tenemos en consideración el hecho de que se hayan reunido en la aldea del 70, sí podríamos sumar los 80 días desde ese momento inicial hasta la llegada a Santa Fe de Bogotá. Hoy nos vamos a referir a un capítulo importantísimo, porque ese episodio fue el que se representó la libertad de la Nueva Granada, y tendríamos que remitirnos en el tiempo al 23 de febrero de 1819, cuando Bolívar se reúne en Aldea de 70, que era un poblado, otros lo llaman el 70, otros lo llaman Aldea del 70, y era un poblado, podríamos decir que unas casas diseminadas a las orillas del río o del caño Caicara. Allí se reúne Bolívar con la oficialidad granadina, que estaba en ese momento representada, entre otros oficiales, por Sublet, por Anzoátegui, por Jaime Rudd, que era un irlandés que formaba parte del Ejército Libertador, por Ambrosio Plaza, por Briceño Méndez, estaba inclusive, según los historiadores, estaba presente el mismo Rondón. A esa reunión, es curioso, no asistió ni Santander ni asistió Páez, que también formaban parte del procerato de la independencia. En Aldea del 70, esa oficialidad, en una tosca choza, en un ambiente bucólico, porque era prácticamente muy rural, un paraje exótico, allí se reúnen y deciden que deben rescatar del dominio español lo que era la Nueva Granada. Allá se trazan algunos derroteros, se determina cuáles pueden ser las condiciones, se aglutina a la tropa que en ese momento estaba a la expectativa de lo que podía ser esa campaña libertadora, y determinan que, gracias a las informaciones que ya habían obtenido de Santander, que le había señalado cómo era la situación en Casanare y en el resto de la Nueva Granada, asumen que se debe emprender una tarea gigantesca. Llamamos gigantesca porque en esas épocas hablar de que un contingente de soldados que superaba los 2000, y en un pueblo, en un villorrio perdido en la geografía venezolana, deciden entonces que se debe acometer esta tarea épica, y así, de esa manera, se acuerda que se debe emprender esta tarea, pero la oficialidad y sobre todo Bolívar, que era un estratega, no le revela al común de la tropa cómo era que se iba a hacer este tránsito por los territorios de lo que era la Capitanía de Venezuela y la Nueva Granada. Entonces, en Mantecal, el nombre original de este poblado es San Miguel de Mantecal de Caicara. ¿Por qué Mantecal? Porque en esa región predominaba una mata de monte que nosotros llamamos el manteco, y había muchísimo manteco. Eso derivó en el toponímico de Mantecal. Mantecal de Caicara porque estaba a orillas del caño Caicara, que era un afluente del río Apure. Valdría la pena también decir que Apure es un toponímico indígena, un vocablo indígena que significa desde más lejos que más nunca, hasta poético, ¿no? Un poco paradójico. En ese pueblo de Mantecal se reúne entonces la tropa, la agrupan, y llega el momento en que suman y se dan cuenta que el contingente patriota era superior a 2.000 hombres. Esos 2.000 hombres están representados por más o menos 800 llaneros, 800 hombres a caballo,
y el resto de la tropa era infantería, y esa infantería estaba representada por los batallones Rifles, Barcelona, Bravos de Páez y la Legión Británica, mientras que los escuadrones que eran de caballería eran los húsares, eran los guías y eran los Bravos de Páez. Ese ejército de 2.186 individuos tienen que proveerse primero de caballos, de ganado mular, de reses, de provisiones, de armamentos, de toda suerte de estrategias para acometer una tarea de esa índole. Vuelvo y repito, Bolívar no les comentó hacia dónde iban, simplemente les dijo que iban a la Nueva Granada. Hacía suponer que él iba a entrar por Cúcuta, y esa era la distracción que ellos querían darle a Morillo y a las tropas realistas para que le prestaran atención allá y dejaran escueto lo que era Casanare, en ese caso era Arauca y lo que hoy es Casanare. Entonces deciden que la tropa debe salir de Mantecal y efectivamente lo hacen. Sale el 27 de mayo y en medio del alboroto es de presumir cómo podría estar integrado esta tropa, un poco de gente agreste, natural de la región, donde formaban parte importante los vaquianos, los caballiceros, la gente que sabía de caballos, los lanceros que se habían aprovisionado construyendo rústicas lanzas con las matas de cubarro que encontraban en esas secciones de la patria. Entonces emprenden el rumbo y Bolívar todavía mantiene en secreto. El único que sabía esto era Santander, porque se viene y recorren, empiezan su correría, atravesan el Caño Caicara, luego pasan por el Hato de los Díaz, luego por el Hato Guerrereño, continúan su tránsito, vienen hacia Guasdualito, eso lo sabe Bolívar y era la ruta expedita por donde ellos venían, el Hato Descansero. Entonces llegan a Guasdualito y allá pues se forma el gran alboroto de esa comunidad rural que estaba enclavada en el Alto Llano, y reciben a la tropa con vítores, con mucha sorpresa. Allá los atienden, descabalgan, se reaprovisionan, pero ya Bolívar había decidido y estaba señalando en el derrotero de que el paso lo iban a hacer era por acá, por el Arauca, y efectivamente en Guasdualito permanecen hasta el día 2 de junio, cuando dicen que van a cruzar el río Arauca y se viene toda esa tropa a cruzar el río, y lo hacen por un sitio que llamaban el Paso de Cañafístola. Ese Paso de Cañafístola lo mencionan muchos historiadores, algunos desacreditando el nombre, otros situándolo en un lugar diferente, pero los historiadores que se han referido a este aspecto señalan que ese Cañafístola estaba a la orilla izquierda del río Arauca y precisamente está determinado por un árbol gigante de esta floración que da una flor amarilla parecida a la del araguaney o el flor amarillo que nosotros llamamos. Por ahí buscaron el sitio para poder cruzar el río. ¿Y por qué lo hicieron de esa manera? Porque cuando se llama en el llano un paso es porque es el sitio más apropiado para cruzar cualquier corriente de agua, un caño o un río o de pronto un estero. Entonces era el sitio que permitía que las cabalgaduras tuvieran mejor posibilidad de no ahogarse, lo mismo que la tropa. Se podía vadear en alguna parte, pero era un río corrientoso. Hay que decir que el 4 y el 5 de junio, que son los días que la historia señala como importantes para el paso del ejército liberal por el río Arauca, eran meses supremamente lluviosos de junio, y los cronistas de ese momento decían que estaba cayendo un aguacero gigantesco, un aguacero tumbaraguato que llamamos en el llano. Sin embargo, el día 4 de junio de 1819, a Bolívar y gran parte de la oficialidad cruza el río por ese sitio que dicen que es cercano a Todos los Santos. Hoy en día que hay un caño que se llama Caño de Cachicamo, y ese caño es afluente del estero de Cachicamo, por eso se narra el paso por el estero de Cachicamo. El día 5 de junio, el resto de la tropa, en medio de muchas problemáticas, usando balsas
construidas con maderas, con troncos de árboles como el balso o cogollos de plátano, mejor dicho, de las maneras más rústicas pasaron las municiones, los aparatejos que necesitaban para la guerra, el armamento, y llaneros cruzaron agarrados de las colas de los caballos. Hay que imaginarse que esa era una proeza gigantesca, muchísima cantidad de gente cruzando un río que era peligroso porque estaba poblado de caimanes, de tembladores, de caribes, y las corrientes eran primero muy difíciles y además de aguas mansas, ¿no? De aguas mansas son muy peligrosas. El ejército cruza el 4 y 5 de junio el río Arauca y se establecen en ese momento, en ese paraje que consideramos nosotros que está, por ejemplo, a 20 kilómetros de lo que hoy es la población o la ciudad de Arauca. Bolívar, en esas fechas del 4 y el 5 de junio, decide escribirle unas cartas que le manda a Santander, a Páez, a Urdaneta, y en esas cartas que están fechadas con el toponímico de Arauca, reclama que le envíen mejores bestias, reclama mayor provisión de armamento, y a Santander inclusive le dice los difíciles días del llano. El llano estaba castigando duro a Bolívar porque era un invierno plagado de zancudos, plagado de todas las fieras que en ese momento eran muy abundantes en este territorio. Entonces aquí escribe las cartas, hace un descanso, aquí se reúne con una familia muy pudiente que eran de los patriarcas del momento, que eran los Cisneros, con Juan Francisco Lara, que le dona 100 caballos rusios para que aquí los Cisneros le entregan sus hijos para que formen parte del Ejército Libertador, y ya estaba señalado el derrotero, ya sabía Bolívar y la tropa que tenían que estar por acá, mientras que el gobierno español los estaba esperando en Cúcuta. Ese hecho de haber estado en Arauca pues significó un punto muy importante, porque venían agotados, acá tenían que señalar la importancia que tenía la topografía. Hay que decir que el llano, usted sabe que tiene surales, ¿cierto? Que tiene pajonales, que tiene esteros, que tiene bajíos, bajumbales, bueno, todo esto. Entonces ese ejército tenía que andar buscando las partes más altas, que eran los bancos, y los vaquianos fueron decisivos en señalar, pensamos nosotros que muy rústicamente, cuál podía ser el trayecto que los podía llevar para que de esa manera cruzaran todo el llano y llegaron ya al Piedemonte. Eso forma parte de otro episodio en lo que fue el tránsito de Arauca a Betoyes y Atame.